Atento saludo a todos los participantes en esta comunidad académica en el marco de este segundo Congreso Internacional de Innovación y Tendencias Educativas organizado por la Universidad de Sevilla, España. Mi nombre es Jaime Eduardo Contreras, soy directivo docente y laboro en una institución educativa oficial en la ciudad de Cúcuta, en norte de Santander, Colombia. Y actualmente hago parte del doctorado en Ciencias de la Educación de la Universidad Simón Bolívar. Mi ponencia versará sobre lo social y lo cultural como posibles incidencias en el aprendizaje desde una mirada humanista y bioética. Comencemos diciendo que no pretende esta ponencia convertirse en una fuente de consultas internacionales, un centro de controversias, ni mucho menos referencia teórica para otras tantas obras de reflexión pedagógica, ni mucho menos filosófica. Pero sí se aspira por lo menos a dejar sentadas las primeras bases de lo que podría ser la perspectiva ontológica, noceológica y si acaso tempranamente epistemológica, desde donde se espera poder observar el fenómeno del aprendizaje de la niñez y algunas de sus variables en el contexto escolar. Por ello es prudente tratar de establecer en ciernes una primera idea de la concepción de ser humano como tal. Se intentará un primer acercamiento para definirlo desde esta corta pero compleja palabra, ser. En este orden de ideas, por su carácter de humanidad, racionalidad, se pretende reflexionar cómo el ser humano por su natural condición es sujeto de la educación de la cual también se intentará establecer un primer referente de cómo se concibe desde la perspectiva pluralista, que incluye por supuesto elementos como la bioética para poderla observar desde varias aristas de la escena académica. Es evidente que al hablar de la educación como fenómeno que afecta al ser humano, en tanto sujeto social, necesariamente habrá que caminar hasta las herramientas de la pedagogía para poder comprender de qué modo es educable mediante el uso de esta disciplina o saber. Por ello, es pertinente revisar por ahora una mediana idea de qué comprensiones pueden darnos las luces sobre qué es la pedagogía. Intentar definir la existencia del ser humano ha pasado a lo largo de la historia de la propia humanidad por el ojo clínico de los más avesados antropólogos, historiadores, filósofos e investigadores de todas las áreas de la ciencia. Aún hoy, muchos siguen elucubrando teorías sobre la existencia y la condición humana del Homo sapiens. Fuentes González, Montoya, Rivera y Fuentes Seidedos, en su trabajo La condición humana desde la visión socioantropológica cultural del ser humano, en la búsqueda de respuestas en torno a la condición humana, destacan como indispensable el reconocimiento de los estadios del progreso filogenético del ser humano, significando que es una expresión de la identidad humana, la sensibilidad humana cultural y lo humano universal que implica trascender en una sucesión continua y sistemática cuando se interpreta el desarrollo humano y se cualifica como dignidad humana en constante transformación. Ahora bien, desde la perspectiva de Johann Carl Smelich, al revisar los postulados de Heidegger, se puede señalar que resulta bastante evidente, a diferencia de la metafísica que siempre ha intentado encontrar el sentido del ser fuera del tiempo. Melich relata que en Heidegger el sentido del ser es el tiempo, es decir, el perecer y el acontecer. Melich agrega que en Heidegger no hay ningún ideal del ser cifrado en la permanencia, y el pensamiento tiene precisamente la tarea de hacer sensible al hombre para el pasar del tiempo. El planteamiento de Heidegger visto por Melich comienza a partir de lo que él llama la diferencia ontológica. No hay ser sin entes, ni entes sin ser. El ente es todo lo que es, las cosas, los animales, los seres humanos somos entes. El investigador, citando a Heidegger, reseña que al decir esto no estamos presuponiendo que hay algo que no es el ente, el ser, lo que hace que los entes sean, y sin lo que ningún ente podría ser. Y agrega, el ser no es el ente, pero el ser del ente y como tal está presente siempre en el ente. Con base en este presupuesto, se considera entonces a la luz de los postulados de Martin Heidegger que la mayoría de los entes son, pero no lo saben, de tal forma que solo hay un ente que se pregunta por el sentido del ser, el ser humano. Exclusivamente los hombres nos interrogamos por el ser. Solo para nosotros el ser es problemático.
De tal manera que Heidegger evita toda cosificación y muestra que lo propio de la realidad humana no es la sustancia, sino la existencia. Melich, interpretando al filósofo alemán, señala que el ser humano es un sujeto desubstancializado y agrega que el Dasein es la existencia humana, es el ser del hombre, un ser que está constantemente interrogándose sobre sí mismo, sobre el sentido del ser. Dasein es la vida concreta de cada individuo, la experiencia de cada ser humano aquí y ahora. Para Heidegger el ser humano existe, lo que significa que no hay esencia humana al modo metafísico, sino que el ser humano, el que en cada momento decide qué es lo que es. Esto quiere decir que su ser es abierto. Somos lo que decidimos ser. Somos un proyecto para nosotros mismos, una tarea. De tal forma que si el ser humano como ente no está dotado de una esencia humana desde lo metafísico, sino que es el ser humano el que en cada momento decide lo que es, implica que es el ser humano quien decide ser, es decir, es un proyecto propio. Pero de todas formas, también es dado de la condición humana expresarse en la relación entre lo biológico y lo ecológico, entre lo social y lo espiritual. En este ejercicio reflexivo podemos articular el educar desde el individuo con criterio de humanismo, y en ese sentido hay que decir que es dado de la condición humana expresarse en relación entre lo biológico y lo ecológico, entre lo social y lo espiritual, como lo acabamos de reseñar, para dar cuenta de la conexión entre su existencia y su decisión de ser. Ocurre por tanto innecesariamente una relación intrínseca entre la existencia, la decisión del ser humano y la educación, como el fenómeno que lo dota de los elementos culturales, sociales, intelectuales, morales, entre otros, para que pueda decidir qué ser o quién ser, por lo que surgen entonces las preguntas de qué modo educar y desde dónde educar. Ante estas dos incertidumbres, la bioética se muestra como una poderosa opción desde cuyos principios y normas se pueden generar parámetros que faciliten el camino del ser humano a través del fenómeno educativo sin perjuicio de salir mal librado. En este sentido, es válido tener en cuenta la claridad que hace el filósofo español Bueno, cuando sostiene que la bioética en nuestros días no procede de sus componentes teóricos o científicos, sino de las funciones prácticas que está llamada a desempeñar en una sociedad que ha llegado a ser ampliamente laica por neutralización confesional. Esto ubica la bioética como un elemento que, si bien tiene el soporte nociológico para fundamentar el fenómeno educativo, su enorme dimensión está en la aplicación práctica que se pueda dar en el campo educativo. Entonces se entreteje la necesidad de plantear qué se debe educar para ser, que se debe educar para ser y no para tener. Educar para ser, en el entendido de concebir al ser humano como algo unitario y global, por lo que no hay una bioética de y para el cuerpo y otra de y para el espíritu. Es preciso evitar dicotomías que simplifiquen la existencia humana, de tal forma que el modo más conveniente para educar está en tener la capacidad de asombro, pero también de discernimiento en la comprensión de la singularidad del ser humano. Ahora, al interrogarse desde dónde educar, se suscita la necesidad de pensar en partir desde la concepción del uso de la libertad para hacer la madurez personal que permita al ser humano, paulatinamente, que sea capaz de enfrentarse en forma responsable con la vida, con sus congéneres y con la compleja y real cotidianidad. Se debe entonces educar desde el individuo proyectado creativamente de cara a una realidad donde el individuo pueda ser responsable y libre. En este sentido, se justifica la incertidumbre por el deber de educar en la medida en que, como lo afirma Bueno, la bioética ejercida surge necesariamente en el momento en que los criterios tradicionales de índole confesional o política pierden el consenso en los estados aconfesionales. Bueno propone el tema de la neutralidad, desde la comprensión de que una educación bioética no fija un punto de partida en una ética definida. No obstante, tal neutralidad puede ser considerada idealista en la medida en que el mismo centro, explícita o implícitamente, significa una postura ideológica, una manera, un conjunto de opciones y formas de reflexionar que el ser humano ha ido asumiendo a lo largo del tiempo, con todo lo cual constituye entonces un universo ético determinado.
Así las cosas, sería posible pensarse en una educación bioética desde los educandos, desde una serie de principios generales basados en un cierto humanismo, lo que implicaría ubicarse en una posición parecida a la opción anterior. Ante este panorama, como lo señala Zuleta, lo primero que habría que dilucidar es ante qué humanismo nos encontramos, pues hay diversos, y aunque todos ellos coinciden en algunos puntos fundamentales, también habría que explicitar tales puntos ante los educandos y sus padres. Centrando la atención en el fenómeno de la educación, es pertinente contemplar lo expuesto por León cuando describe que la educación es un proceso humano y cultural complejo. Para establecer sus propósitos y su definición es necesario considerar la condición y naturaleza del hombre y de la cultura en su conjunto, en su totalidad, y añade que cada particularidad tiene sentido por su vinculación e interdependencia con las demás y con el conjunto. Y es aquí donde viene la relación educación y pedagogía como proveedoras del aprendizaje. Y es que el espectro de la educación, que se convierte en un universo indescifrable en el entendido que acontece como en cualquier espacio en diferentes circunstancias, hace preciso sentarse en la silla de la pedagogía para delimitar el proceso de formación del ser humano en el contexto escolar, con el propósito de establecer una perspectiva que posibilite el desarrollo de un ejercicio de indagación por lo menos previo. Y en este sentido, Alberto Martínez Boone, soportado en los postulados filosóficos de Michel Foucault, para ahondar en el desarrollo histórico de las prácticas y en particular para el caso de las prácticas pedagógicas, sostiene en su trabajo que la pedagogía ha alcanzado elaboraciones más o menos sistematizadas y ha desplegado teorías, elaborado nociones o simples objetos de discurso, configurándose como un saber independiente, aunque en íntima relación histórica. Martínez Boone también anota que la pedagogía existe, entonces, como un saber disperso, fragmentario y en unos casos marginal. Ella, la pedagogía, no aparece como una ciencia perfectamente delimitada. Señala que en una sociedad los conocimientos, las ideas filosóficas, las opiniones cotidianas, así como las instituciones, las prácticas comerciales y policíacas, las costumbres, todo se refiere a un saber implícito propio de esa sociedad. Y en este ánimo de comprender medianamente el escenario de la pedagogía, es también válido retomar a Muñoz cuando define la pedagogía como una actitud frente al mundo, una forma de encararlo, de asirlo, de comprenderlo. La pedagogía es, por tanto, un acto valorativo, que significa una toma de posición ideológica. Surciendo esta serie de reflexiones filosóficas y epistemológicas, llegamos al escenario de lo social y lo cultural como esbozos de un impacto en el aprendizaje. Y en este tramo del camino hacia la fijación de los pilares teóricos de reflexión en torno a las posibles incidencias en el aprendizaje desde una mirada humanista y bioética, es válido aceptar, como lo dice Yubero, que el ser humano desde que nace es un ser social, destinado a vivir en un mundo social y que para ello necesita la ayuda de los demás. Yubero también habla de la seguridad del vínculo afectivo, el aprendizaje por observación del comportamiento de los padres y la capacidad de respuesta mutua entre padres e hijos en este proceso. Y retomando también en su investigación a otros investigadores como Musito y Molpeceres, se considera que en este sentido deben entenderse el apoyo parental como la conducta exhibida o manifestada por el padre o madre hacia su hijo o hija y que hace que éste se sienta cómodo en presencia de uno o ambos padres, confirmándole que se le acepta y aprueba como persona. Otro referente conceptual necesario incluir en la caja de herramientas en el camino de determinar la influencia del contexto sociocultural es el aprendizaje escolar y cómo intervenirlo para lograrlo. Está relacionado con lo que algunos teóricos han denominado los estilos de aprendizaje, mientras que otros conceptualizan como estilos cognitivos. De uno o de otro modo, se pretende lograr el mejor reflejo relativo al carácter multidimensional del proceso de adquisición del conocimiento en el contexto escolar. A modo de conclusión, podemos dejar dicho que es el ser humano el que en cada momento decide lo que es, y por tanto implica que el ser humano es quien decide ser, es decir, es un proyecto propio. Siendo este el ideal de la educación, es la pedagogía como disciplina la que, reconocida como una positividad que reflexiona sobre todo un conjunto de objetos de saber,
entre los que figuran la enseñanza, el ser humano, la escuela y el conocimiento, entre otros, funge como mediadora entre el fenómeno educativo y el saber pedagógico, entendidos como una heterogeneidad de prácticas y de nociones que se dan cotidianamente. En este entramado, ser humano, educación, pedagogía, estilos de aprendizaje, con una mirada bioética, es de donde surge la pregunta: ¿y entonces qué impacto tienen los factores socioculturales y económicos en los aprendizajes de la niñez en el contexto escolar? Será tarea investigativa recorrer el camino necesario, escudriñando en los repositorios teóricos y empíricos y los experienciales, por supuesto, hasta lograr respuestas que permitan tener una claridad al respecto. Muchas gracias.